estudio del día de hoy. Hoy estaremos hablando acerca de la santidad de Dios. La palabra santo viene del término hebreo kadosh, que equivalente a santo. Este se refiere a la perfección de Dios, a su majestad, a su justicia y oposición a todo pecado. La santidad de Dios, es una característica aplicable a todo lo que se puede decir de Dios, que Dios es o hace. Él es santo. Salmo capítulo 99 en el versículo 3 de la Reina Valera 1960 dice: alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. En la Nueva Versión Internacional, en el Salmo 99, versículo 5, dice: exalten al Señor nuestro Dios, adórenlo ante el estrado de sus pies. Él es santo. Y también en Isaías capítulo 6, en el versículo 3, dice la palabra de Dios: y decían el uno al otro: santo, 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 es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Aquí la referencia es a la naturaleza propia de Dios y después a su carácter. De su naturaleza perfecta, majestuosa, apartada de todo mal, surge el carácter ético de su santidad. La santidad es el atributo preeminente de Dios y la verdad más grande que podemos aprender acerca de nuestro Dios. En el pasado hemos estado estudiando otros atributos, pero déjame decirte que todos los demás atributos divinos que ya hemos estudiado y que podemos estudiar son expresiones de su santidad, que demuestran que Él es distinto de su creación y es separado, siendo así un ser completamente diferente. Qué majestuoso, qué santo es nuestro Dios. La santidad de Dios significa que Él trasciende la corrupción moral de su creación precisamente. Y que Él está separado de todo lo profano y que Él está separado de todo pecado. Dios no se complace con el pecado. Él no puede pecar ni aún puede tener comunión con el pecado. Lo que tú y yo entendemos de este atributo de la santidad de Dios influenciará cada área de nuestra relación con Él. Cada parte de nuestra vida será influenciada por el entendimiento que tengamos acerca de su santidad. Proverbios capítulo 9 versículo 10 dice: el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Pero atención, la segunda parte del versículo dice: conocer al santo es tener discernimiento. Cuando el término santidad se aplica a los seres humanos o a los objetos, el sentido es diferente. No se trata de una santidad propia, sino derivada de Dios. Esta palabra kadosh, su raíz significa cortar, su raíz significa separar, significa apartar. De manera que en el caso de los seres humanos o los objetos, la santidad significa que ha sido separado o ha sido apartado, ha sido dedicado para Dios. Esta es precisamente la idea de la palabra santificar que encontramos en la Biblia. Esto es separar una cosa para uso divino, exclusivamente divino. Dios santificó el séptimo día, por ejemplo, ahí en Génesis capítulo 2, versículo 3, dice la Biblia: Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Por otra parte, Moisés, por mandato de Dios, tuvo que santificar al pueblo antes que tuvieran un encuentro con Dios. Esto lo podemos ver allá en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo del 10 al 11. Dice: y el Señor le dijo, está hablando con Moisés, le dijo: ve y consagra al pueblo hoy y mañana,
Diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Qué interesante ver cómo el pueblo, antes de tener este encuentro con Dios, tuvo que santificarse. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo todos los primogénitos fueron santificados para el Señor. La Biblia dice que Dios mismo decía, míos son. Mira, Éxodo capítulo 13, versículo 2. Dice la palabra de Dios, conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. Tenían que ser santificados. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Él lo estaba reclamando. No sé si es correcto decir esta palabra, pero Dios lo estaba diciendo, proclamando, míos son. Y vamos a santificar, hay que santificarlos. Dios es santo, iglesia. Separado y distinto de toda creación. Tú y yo como seres humanos pudiéramos encontrar algunas cualidades o características, pues que tal vez nos hagan semejantes, ¿verdad? A lo mejor podemos mirar de la misma forma o caminar o algunas expresiones o algunas semejanzas en nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero Éxodo capítulo 3 versículo 14 dice, yo soy el que soy. Es decir, Dios estaba declarando, no hay nadie como yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decir a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Amados, Dios es incomparable, Él es incomparable. Ni aún el arcángel más grande en el cielo se pudiera comparar a nuestro gran Dios. Tú y yo como seres humanos, dice la Biblia que hemos sido hechos a su imagen y a semejanza de Él. Es decir, tú y yo, nosotros somos semejantes a Él y no Él a nosotros. No podemos decir que Dios se parece a mí, pero yo puedo decir que tú y yo hemos sido hechos a semejanza de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26, dice la palabra de Dios, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Su nombre es santo e impotente. Dice la palabra de Dios en Salmo capítulo 111, versículo 9. Pagó el precio del rescate de su pueblo y estableció su pacto para siempre. Su nombre es santo e imponente. Isaías capítulo 57, versículo 15 dice, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre. La versión más antigua, la Reina Valera 1960, dice a el alto y sublime. Porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. De manera que con todo y su santidad, ¿verdad? Con todo lo que Él representa y con todo lo que Él es, dice la palabra de Dios que Él habita con el humilde, con el quebrantado, con el que tiene el corazón quebrantado. Isaías capítulo 6, versículo 3. Dice la palabra de Dios, y se decían el uno al otro, santo, 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 es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Y Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Cada uno de ellos tenía 6 alas. Es la descripción del Apocalipsis, de esta visión que tuvo Juan. Cada uno de ellos tenía 6 alas.
y estaba cubierto, dice la palabra de Dios, de ojos por encima y por debajo de las alas. Y día y noche repetían sin cesar. Esta es la declaración de lo que Juan miró en esa visión que tuvo. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Éxodo, en el capítulo 15, versículo 11. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Qué hermosos versículos que nos hablan y nos describen y nos afirman acerca de la santidad de nuestro Dios. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, dice la Biblia: nadie es santo como el Señor. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Amados, la santidad de Dios no solamente significa que Él es único entre toda la creación, sino que también que Él está separado de todo lo profano y pecaminoso. Dios es el único santo en toda la creación, pero Él está separado de todo lo profano y de toda la contaminación del pecado. Dios no puede pecar. Dios no se deleita con el pecado. No puede tener comunión con el pecado. No hay absolutamente ninguna posibilidad de que Dios pudiera ser tentado, ni de que su naturaleza en sí, la naturaleza de Dios, sea profanada. Él siempre permanece como es, santo e incorruptible. Veamos algunos versículos de la Biblia que nos hablan más acerca de la santidad de Dios. Salmo capítulo 5, versículo 4 dice: tú no eres un Dios que se complazca en lo malo. A tu lado no tienen cabida los malvados. Dios no tiene nada que ver con el mal o la maldad. No tiene comunión con lo moralmente impuro, amada iglesia. En el libro de Job, en el capítulo 34, versículo 10, dice: escúchenme, hombres entendidos. Es inconcebible que Dios haga lo malo. Interesante palabra la que usa Job. Es inconcebible que Dios haga lo malo, que el Todopoderoso cometa injusticias. Es inconcebible. Isaías, en el capítulo 59, versículo del 1 al 2, dice: la mano del Señor es corta para salvar. Fíjate lo que dice: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. No es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Es que en toda su santidad, en todo lo que Él es, en todo lo que Él representa, su mano no se ha cortado para salvarnos, ni su oído está separado o para escucharnos. Él está presto para escucharnos. En este pasaje se revela la intolerancia, pudiéramos decir, de Dios hacia el pecado. La intolerancia de Dios hacia el pecado, puesto que Dios es santo y recto. Los pecados no resueltos que tú y yo tenemos siempre nos guiarán o nos empujarán a la separación entre nosotros y Dios. Por esta razón que Dios envió a su único Hijo para pagar nuestra deuda de pecados, con el fin de tener comunión continua con nosotros por medio de la fe.
Romanos capítulo 5, el versículo 1 dice en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo pudiéramos, pues, tú y yo acercarnos a un Dios santo? La respuesta es solo por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien derramó su sangre con ese sacrificio perfecto pagó nuestros pecados. Y ahora tú y yo somos aceptados por Dios en el amado, es decir, en Jesucristo. Qué gran alivio debe de traer esto para nosotros. Porque como seres humanos, imperfectos, pecadores, ¿cómo podemos acercarnos a un Dios alto y sublime? A través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Dice Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 6. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado, en Jesucristo. Él nos concedió todo esto, no por nuestros méritos, sino a través de Jesucristo. Y en su santidad Él puede vernos y nosotros podemos acercarnos a Él y Él nos mira a través de ese sacrificio perfecto del Hijo amado, Jesucristo. Sin embargo, la Biblia, en su palabra, Dios en la Biblia nos exhorta a que seamos santos, como Él es santo. Es decir, que seamos apartados, separados para Él. Yo te animo, pues, a que después de escudriñar estos versículos, de estudiar la santidad de Dios, nos hagamos ese propósito de caminar en santidad, apartados de este mundo, separados para vivir una vida que le agrada a nuestro amado Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Te animo para que camines en santidad, para que seas santo como Él es santo. Hasta pronto. Se despide tu amigo y servidor, Josué Castro.